Hola, ya sé que ya entré acá en Facebook. Ay, denme que hoy me polvié demasiado esta cara. Me falta nada más entrar en Instagram. Y estando listos, comenzamos hoy con un temazo. Bueno, yo siempre digo lo mismo, pero realmente es que lo creo. Hoy vamos a hablar de un tema, déjenme medio me peino porque de plano hoy no me preparé mucho para poder entrar en cámara. Pero bueno, con la información que la verdad va a estar súper valiosa, creo que eso va a ser todavía más importante que la cara que van a estar viendo hoy, que está un poco cansada, pero gustosa de compartir con ustedes porque es un tema que además escogieron. Es un tema que les di a escoger hace como una semana y media. Les dije, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál va a ser el en vivo con el cual vamos a hablar en este primer mes? Y pues escogieron entre el hierro, hablar de las bondades del hierro y el estreñimiento. Y bueno, pues escogieron el estreñimiento. Y revisando las estadísticas, pues me pareció muy congruente de su parte que escogieran el estreñimiento para hablar, porque efectivamente es todo un tema. Simplemente en cuestión de prevalencia es muy alto, sobre todo en el caso de las mujeres, pero más allá de la prevalencia, algo muy interesante es la percepción que tiene la mayoría de la población. Van a ver que voy a andar girando de un lado al otro la cara y esto es porque tanto estamos en vivo en Instagram como estamos en vivo en Facebook, entonces pues vamos a estar en ambos, ¿sale? Por acá ya comenta Fer que ella sufre mil estreñimiento, es súper común Fer, pero que sea común no significa que podamos y que debamos seguir viviendo así. Entonces hoy vamos a platicar no solamente de la problemática, sino también de las soluciones reales y también algo súper importante de cómo realmente se define el estreñimiento, porque existen muchos falsos estreñimientos. Ahorita que platiquemos sobre la definición como tal, se van a dar cuenta que tal vez no lo son o que tal vez no son tan estreñidos como pensaban, ¿sí? Y es que fíjense, vamos a comenzar con un poco de datos interesantes mientras se alcanzan a conectar un poco más, como es el caso de que el 43% de la población mexicana, esto sí es en estudios que se han hecho en México, es triste ver que, bueno, pues falta mucha investigación en México, pero favorablemente sí ha habido algo y ya nos habla sobre que un 43% de la población mexicana consume laxantes, al menos de las que se han estudiado. Pero ojo, fíjense aquí viene otro punto importante. De ese 43%, solamente el 18% lo hace porque se considera con estreñimiento. Entonces también esto habla de que muchas veces consumen el laxante como una medida compensatoria, ¿no? Ante una situación de sentirse incómodos por lo que comieron, lo cual nos pone en tema hablar de algo más después sobre lo que son también algunos trastornos de la conducta alimentaria y las medidas compensatorias de riesgo a trastornos de la conducta alimentaria. Pero sin embargo, cuando le preguntas a la población mexicana si se consideran con estreñimiento, muchos levantan la mano. Muchos que a la hora de ver las reales estadísticas nos damos cuenta que no cumplen con los criterios para poderse considerar o para poderse diagnosticar en realidad como con un estreñimiento crónico. Hay algo muy importante que debemos diferenciar. Una cosa es tener estreñimiento ocasional y otra cosa es tener un estreñimiento crónico. Y para hablar de un estreñimiento crónico hay que cumplir con ciertos criterios, ciertas características. Sobre todo vamos a comenzar a hablar con el factor tiempo, porque ya si hablamos de que algo es crónico es que lleva un tiempo sucediendo. ¿Cuál es el tiempo que nos marcan los criterios de Roma, que son con los cuales se hace este diagnóstico? Es que tienen, las personas han presentado los síntomas de los cuales hablaremos al menos en los últimos 6 meses, o sea, tienen al menos 6 meses sintiendo que tienen un bloqueo anal, o sea, esta sensación de tener como una bola en el ano, ¿sí? Yo así hablo claro y justo como es, porque me parece súper importante, porque muchas veces disfrazamos la sintomatología, la ocultamos un poquito y entonces las personas no pueden expresarlo como es, pero es una característica y síntoma común de aquellas personas que se consideran y que están teniendo estreñimiento, es una sensación de un bloqueo anal, ¿sí? Como una bola que tapa y que no permite que fluya de manera correcta. También se habla, y algo que dicen muchos, es la poca frecuencia con la que evacúan. Este es uno de los síntomas que corresponden al 8% de lo que la mayoría de las personas con estreñimiento tienden a referir.
Otra de las sintomatologías son evacuaciones duras o bolitas, ¿sí? Como tipo ovejita, como tipo animalito que hacen en bolitas. Esta es una de las expresiones más comunes. El 26% de las personas que tienen estreñimiento refieren tener estas consistencias en las heces. Otra de las características es que no evacúen más de 3 veces a la semana. Fíjense, aquí entra un punto importante. Muchas personas hablan de tener estreñimiento porque no evacúan diario. Y no necesariamente es un estreñimiento si no evacúas diario. Es al menos que no evacúes 3 veces a la semana. Ahí sí podríamos estar pensando ya en un estreñimiento. Es real, es cierto que hay algunas personas que tienen una movilidad intestinal muy veloz y que a veces terminan de desayunar, comer y cenar y en las 3 ocasiones evacúan. Pero en realidad, para poder considerar que esto es un problema y que se llame estreñimiento crónico, deberían de estar teniendo menos de 3 evacuaciones en una semana. Si no es así, entonces probablemente seas uno de esos falsos que se han autodiagnosticado, un falso diagnóstico de estreñimiento crónico. Otra de las características y de la más mencionada y de las más precisas también es una sensación de no evacuar completo y de sentir como que necesitan evacuar más, o sea, de no liberar por completo. Esta es una de las sensaciones y sintomatologías más expresadas con las personas que tienen estreñimiento. El 47% de las personas con estreñimiento refieren justamente el no evacuar de manera completa. Ahora sí, ¿cuántas personas en realidad o qué tan común es el estreñimiento particularmente en México? ¿Y por qué al escribir sobre el tema del estreñimiento en el título de este en vivo lo refería más a las mujeres? Y es que efectivamente el problema del estreñimiento corresponde mucho más o es mucho más prevalente en la mujer que en el hombre. En la mujer se sabe que por cada hombre son 3 mujeres que padecen estreñimiento. Entonces imagínense ahí la relación que hay, que es de 3 a 1. Es mucho más prevalente el estreñimiento en la mujer. Y lo que hablan las referencias, los estudios, es que el tiempo regularmente o la etapa de la vida donde regularmente se vive más el estreñimiento es en la edad alrededor de los 38, 40 años de edad. De hecho, mucho más después en la década de los 40, aunque es real que muchas personas lo pueden llegar a tener desde antes. O sea, el estreñimiento crónico sí pudiera llegar a darse desde tempranas edades, aunque es mucho más común hablar de un estreñimiento funcional en el caso de los pequeños. Hablando ya de escolares, es más un estreñimiento funcional que un estreñimiento crónico, que después podríamos tocar la diferencia entre uno y otro. Esto en el caso del estreñimiento crónico es mucho más presente en mujeres, 3 a 1 con relación a los hombres, y entre alrededor de los 38 a los 40, 45, 48 años de edad. Entonces aquí esto también nos habla un poco de algunas connotaciones o relaciones que pueden tener a algunas características secundarias como es cuestiones hormonales, cuestiones metabólicas, cuestiones también de consumo de medicamentos, alteraciones en el sistema nervioso central, que no es lo mismo hablar de estreñimiento crónico que hablar de síndrome de intestino irritable. De hecho, hoy en estos días, al estar investigando un poco más sobre estreñimiento, me pareció muy importante y empieza a estar en mi lista de pendientes a platicar con ustedes sobre el síndrome de intestino irritable a mayor profundidad, porque definitivamente es un síndrome muy presente en la población, sobre todo en la población femenina, y que muchas veces, como dentro del síndrome de intestino irritable, puede haber una predominancia a vivirlo con estreñimiento, pues de repente se confunde si es síndrome de intestino irritable o si es estreñimiento crónico. Hoy particularmente, tanto las estadísticas como el tratamiento del cual vamos a hablar va a ser particularmente del estreñimiento crónico, porque es diferente la forma en la que se trata un estreñimiento crónico desde el lado nutricional y también desde el lado farmacológico, donde no me voy a meter porque no es el área que me corresponde, pero también en la forma en la que se trata el síndrome de intestino irritable deben de ser de diferentes, aún considerando que pueda haber un síndrome de intestino irritable con prevalencia al estreñimiento. Algo importante es que, fíjense, hay una investigación que se hizo en México en una población abierta mexicana donde se analizaron a 1041 sujetos, de los cuales 619 se dijo que tenía estreñimiento. Esto era el 60% dijo que tenía estreñimiento, ¿sí?
Cuando las estadísticas, así como la tasa, digamos, que se conoce en realidad, que podríamos decir que son con problemas de estreñimiento, es solamente alrededor del 14%, ¿sí? O sea, hay gente creyendo que es estreñida que no tiene estreñimiento. Y esto por eso me parece súper importante aclarar cuáles son las características con las que se debe tanto evaluar como también considerar a la hora de hacer un diagnóstico de estreñimiento crónico. Hay una escala que probablemente alguna vez hayan visto por ahí en las redes sociales. Es un pequeño como dibujo en donde vienen justamente dibujados 7 tipos de heces, ¿no? Y en ellas van a ver una escala, es una escala que se llama escala Bristol, en donde van a ver que el 1 y el 2 son justamente las que corresponden a un posible estreñimiento crónico. Porque algo muy importante a considerar dentro de la evaluación de una persona que probablemente tenga estreñimiento es la consistencia de las heces. Porque la consistencia de las heces nos puede dar un reflejo de cuánto tiempo llevan esas heces en la parte del colon. Debido a que el colon es una parte del intestino grueso encargado justamente de absorber el agua. Porque recuerden que, bueno, nuestro aparato digestivo pasa prácticamente pasando al intestino delgado siendo prácticamente acuoso. Y al llegar al intestino grueso va empezando a tener mayor consistencia. Entonces, si pasa mucho tiempo las heces en el intestino grueso, va a empezar a ser heces muy compactas, muy chiquitas, muy secas y muy duras. Es por eso que esta escala de Bristol nos permite tener una valoración de a ver qué tanto tiempo está ocurriendo ahí entre una evacuación y otra y poder definir con esto si hay posibilidad de un estreñimiento crónico o no. Y son justamente en estas escalas, la 1 y la 2, las que cumplen con las características de un estreñimiento crónico. La 1, el nombre son caprinas, haciendo referencia a las bolitas que hacen justamente este tipo de animalitos, ¿sí? Entonces, si haces bolitas chiquitas, pero pues definitivamente estás teniendo un problema de estreñimiento y es muy probable que esas heces estuvieron ya mucho tiempo en esa zona de tu intestino grueso. Si haces bolitas pero pegadas, ¿sí? Que son como empelatonadas, así como hechas bolas duras, muy juntitas, este tipo también corresponde a un tipo de estreñimiento crónico. Ahora, este justamente es el que tiende a tener esta sensación de bola o de pesadez en la parte del colon, ¿sí? Que son algunas manifestaciones de las que les hablaba que las personas que sufren estreñimiento llegan a expresar, como sentir peso en la parte del colon, en la parte del recto a la hora de estar sentado, como esa sensación de querer evacuar pero no poder, y bueno, es justamente porque se van haciendo como bolas duras. Y además, una característica muy importante es que cuando las personas están teniendo esta sensación, es importante evitar el dar exceso de fibra, porque algo a lo cual se ha asociado mucho el tratamiento a la hora de saberte o reconocerte con estreñimiento o periodos tardíos o espacios tardíos entre la evacuación es consumo de fibra, y hoy veíamos ya el 43% de la población mexicana consumiendo laxantes, y esto es algo que debería de evitarse en esta característica particularmente porque haces un mayor tapón. ¿Sí? Si tú tienes un tapón prácticamente en la parte del colon, en la parte del recto, y aparte das más fibra, pues lo único que vas a ir haciendo es que este tapón sea más complicado de sacar. Entonces, esto es súper importante porque muchas veces es como come fibra y va aumentando mucho más el síntoma. ¿De qué manera se puede diagnosticar? Efectivamente, quien tiene que hacer el diagnóstico de un estreñimiento crónico es el área médica, recordando que los nutriólogos diagnosticamos condiciones de nutrición y el diagnóstico médico es justamente el estreñimiento crónico. Entonces, esto debe de verse de la mano de un médico, particularmente en el caso ya yéndonos de manera más exclusiva a un gastroenterólogo. Y existen criterios para poder considerar si la persona es o no es una persona que tiene estreñimiento crónico, muy similares a las que hablábamos hace un momento. Entonces, si tú te consideras como parte de ese 27% que puede estar teniendo estreñimiento y dices, creo que yo sí entro, vamos haciendo este pequeño análisis. Debería de, para poderse decir que es estreñimiento crónico, tener al menos el 25% de las evacuaciones con dificultad, o sea, experimentar dificultad a la hora de evacuar, ¿sí?
Esta parte del 25% pues es complicado, muchas veces se dice así como, bueno, de las que hagas en la semana, al menos 3, pero la realidad es que hay personas que hacen solamente 3 veces, entonces también aquí es donde aplica muy bien el automonitoreo. Si tú te consideras que puedes estar teniendo un problema de estreñimiento, pues entonces empezar a monitorear la frecuencia con la cual estás evacuando para valorar si al menos el 25% de tus evacuaciones presentas dificultad para evacuar. Otra cosa que podríamos, otro criterio que está establecido en los criterios de Roma para hacer el diagnóstico de estreñimiento crónico es la sensación de evacuación incompleta, al menos en el 25% de las evacuaciones. La sensación de bloqueo anorrectal del que hablábamos, al menos en el 25% de las evacuaciones. Hacer menos de 3 evacuaciones en la semana. Y también entra el no tener evacuaciones blandas si no se consume laxante. O sea, aquellas personas que dicen es que si yo no consumo laxante, no puedo hacer nunca de manera normal. Es muy probable que también esté considerando como la posibilidad de tener un estreñimiento crónico. Algo importante por el cual considero que después vamos a tener que platicar y me gustaría platicar con ustedes si es que me lo permiten sobre el síndrome de intestino irritable es porque a veces para poder considerar si alguien es con un estreñimiento crónico hay que descartar también si existe un síndrome de intestino irritable, porque el síndrome de intestino irritable tiene más una connotación con una relación entre el eje intestino-cerebro y microbiota que lo que ocurre con el síndrome, con la parte del estreñimiento crónico, que esa es la diferencia central. Y importantísimo, esto debería de estar ocurriendo al menos en los últimos 6 meses. O sea, si esto es reciente y apenas tienes una semana con estas características, no podríamos estar hablando de un estreñimiento crónico como tal, ¿sí? Eh, Algo por lo cual es esencial empezar a poner este tipo de temas y conversaciones en este tipo de medios y en cualquier mesa de discusión y de información es porque se ha visto, se ha estudiado ya y se conoce que las personas, particularmente las mujeres que tienen estreñimiento, terminan teniendo mayor afectación o mayor incidencia en presentar ansiedad, presentar depresión y disminución en el apetito sexual. Entonces, esto es muy importante porque la calidad de vida de la mujer puede verse afectada por estar viviendo con estreñimiento crónico. Y si observamos la edad promedio en la cual se diagnostica más el estreñimiento crónico, pues efectivamente podríamos observar que existe una gran frecuencia y probablemente una correlación importante entre la presencia de depresión, de ansiedad y de bajo apetito sexual en estas mujeres entre la década de los 30 a 40 años de edad. Entonces es muy importante porque tiene una trascendencia totalmente en la parte psicológica y social de la mujer. Hay formas para clasificar el estreñimiento, no voy a entrar mucho por aquí porque me gustaría mucho más hablar sobre el diagnóstico, perdón, sobre el tratamiento, y es que efectivamente el diagnóstico pues corresponde más al área médica y no nos podemos ni autodiagnosticar, ni siquiera yo como nutrióloga es mi tarea el hacer un tipo de diagnóstico sobre los tipos de estreñimiento que existen, pero sí me gustaría hablar un poquitito sobre estos, ¿no? Existen 3 tipos, se clasifican en 2 grandes grupos, los primarios y los secundarios. Los primarios particularmente es donde está considerada la movilidad o algún problema funcional del aparato digestivo, ya sea disminución en el tránsito, un tránsito normal, pero alteración en la parte dietética o cultural, aquellas personas que retrasan la evacuación por no ir al baño de la escuela, o aquellas personas que no les gusta hacer en un baño ajeno, que van de viaje y pues naturalmente se estreñen porque no es su baño. Este tipo son las que pueden tener una alteración motora y particularmente pues tener un tránsito normal pero alterado culturalmente, ¿sí? Entonces, una característica o un tipo de podrían ser los primarios. También existen las causas secundarias del estreñimiento y también esto es muy importante porque hay muchas personas viviendo estreñimiento como un síntoma que puede estar asociado a otras patologías, particularmente trastornos metabólicos, que aquí es donde de repente tiene mucha relación con la parte de la nutrición, porque por ejemplo algunas mujeres, hablo de mujeres porque ya hablábamos que de tres mujeres contra un hombre son los que presentan diagnóstico, aunque sí hay hombres que lo pueden estar presentando. Entonces, trastornos metabólicos como la diabetes mellitus está asociada a que pueda haber
un estreñimiento secundario, hipotiroidismo. Por eso dentro del hacer el diagnóstico de un estreñimiento crónico se recomienda en la parte médica solicitar un estudio, un perfil tiroideo para ver que no sea un estreñimiento secundario a un hipotiroidismo. También aquellas personas que tienen, por ejemplo, hemorroides. Esto es bien interesante porque aquí también entra mucho, la hemorroides es causada la mayor parte del tiempo por evacuaciones que llevan mucho tiempo, o sea, están sentados mucho rato para poder evacuar, pero además también tanto una fisura como hemorroides puede llevar a que la persona naturalmente no quiera estar más tiempo en el baño y que no quiera ir al baño, y entonces va retrasando más y va generando un estreñimiento crónico secundario. También algunos trastornos neurológicos por la relación que tiene nuestro sistema digestivo con toda esta inervación del sistema nervioso central, particularmente parasimpático, que es en que se encarga de la digestión. La digestión necesita relajación. Si no hay relajación en nuestro sistema, no puede haber una buena digestión. Entonces, algunos trastornos neurológicos como esclerosis múltiple, como enfermedad de Parkinson, como enfermedad vascular cerebral, pueden ser también algunas causas que dan un estreñimiento secundario. Y también el consumo de medicamentos. O sea, ojo a aquellos que toman medicamentos para todo y todo el tiempo, porque el consumo de analgésicos, del consumo de antiespasmóticos, el consumo de anticonvulsivos, bueno, suplementos de hierro, calcio por mucho tiempo, los medicamentos diuréticos, también pueden ser causas secundarias que puedan estar generando un estreñimiento crónico. Entonces, ya hablamos un poquito como de las causas. En cuestión de diagnóstico, pues les comentaba que particularmente el diagnóstico tiene que ser por parte de un médico, pero algo importante es que para a veces poder llegar a este diagnóstico, pues el paciente necesita conocerse y llegar con el médico y decirle, ¿sabe qué? Me pasa esto y esto y esto y en tanto tiempo, y no ir a decir estoy estreñido porque no hago del baño todos los días, porque pues esto no es en sí un estreñimiento crónico, un problema que afecte realmente a la persona. Entonces, hablando ya del tratamiento, que por eso vimos de manera como rápida los tipos de estreñimiento que puede haber, dejando claro que aquí faltaría hablar de todo un tema larguísimo que después nos vamos a aventar para tomar la hora completa, que es el síndrome de intestino irritable con una predominancia a tener estreñimiento. Existe síndrome de intestino irritable con predominancia de diarreas y algunos a estreñimiento. Entonces, es diferente al estreñimiento crónico. ¿Cuál es el tratamiento? Lo primero que hay que considerar, dietéticamente hablando, para poder hacer un tratamiento es la actividad física y la movilidad. O sea, no estamos hablando de ejercicio, no estamos hablando de deporte, estamos hablando de movimiento. Antes de hablar de comida, el movimiento de nuestros intestinos es motivado por los músculos abdominales. Entonces, cuando nosotros caminamos, masajeamos el intestino, motivamos también el movimiento de nuestro intestino. Entonces, si estás teniendo problemas para evacuar, revisa si estás teniendo una buena cantidad de movimiento. No necesariamente ejercicio de subo y frecuencia cardíaca, no, simplemente caminar y lograr masajear un poco tu intestino con estos movimientos. Entonces, el ejercicio definitivamente es uno de los primeros parámetros que tenemos que evaluar a la hora de decir, creo que yo sí tengo estreñimiento crónico. Es pregúntate y observa si tienes una manera de monitorear en tu celular cuántos pasos estás dando. Bueno, esto es una excelente forma de ver qué tan activo estás siendo en estos días. Les platico un poco en mi experiencia en consulta durante estos meses de pandemia. Se ha disminuido de una manera considerablemente alta la movilidad de las personas. Esto es, antes aquellas personas que se movían para ir a la junta, aunque sea al piso de al lado o al piso de arriba en su oficina, o a decirle a su asistente algo, pues esto ya no está ocurriendo. Entonces la disminución de pasos y movilidad está siendo impresionante. Aquellos a lo mejor que pues salían a hacer algunas compras, pues a lo mejor ahora están pidiendo y está bajando mucho el movimiento, y puede ser razón de que esté afectando a la movilidad intestinal. Otro punto muy importante, si tú te estás considerando con una posibilidad de tener estreñimiento crónico, es en la parte del tratamiento, antes de pensar en consumir fibra y tomar suplementos de fibra y que si el probiótico, el simbiótico, es revisar estos de los que estamos empezando. El horario. Poner un horario para evacuar, darnos tiempo para evacuar, es algo súper importante.
El mejor momento, se sabe que hay un cierto reflejo natural para evacuar después de comer. Por eso es que hay muchas personas que rápido tienen este reflejo súper establecido y terminan de desayunar, de comer y de cenar y evacúan. No es el caso de todos. Pero si tú empiezas a educarte, a tener un espacio para evacuar, y esto aplica desde los pequeños en casa, enséñenle a tener un espacio, un tiempo para evacuar, ¿sí? Y funciona muy bien después de desayunar y después de cenar, pero darnos un tiempo para irnos y sentar. Revisar la postura. Aplica desde los pequeños hasta los adultos. Se conoce que la postura del pensador, ¿sí? Donde estás ligeramente agachado hacia el frente, ayuda mucho a abrir un poco, a mejorar la apertura entre el ángulo del recto y el ano. Entonces ayuda mucho mejor a poder evacuar y además a lograr una evacuación más rápida, porque también es algo importante. Si tú ya ves que tienes 30 minutos sentado en el baño, pues definitivamente mejor levántate, porque puede haber un problema, ocasionarte problema de hemorroides por estar en esta postura, ¿sí? Pero ayuda mucho el estar bien colocado, ligeramente inclinado hacia adelante y con los pies bien puestos en el piso. Esto para los pequeños, si observan que niños en casa tienen problemas de estreñimiento, poner un banquito abajo o literal ponerlos en su propio bañito es lo más ideal para que ellos puedan tener bien colocados sus pies y noten y mejoren esta postura, ¿sí? De hecho, naturalmente una persona que tiene esta sensación o deseo de evacuar, pues automáticamente hace el movimiento, escuchar este movimiento natural de llevarnos ligeramente hacia adelante para mejorar la apertura de este ángulo y lograr la evacuación es algo básico. Hay un dato interesante aquí: el 53% de la población mexicana, estos son estudios en la población mexicana, lee y juega en el baño. Antes a lo mejor se ponían a leer y se sabían perfectamente los ingredientes del shampoo. Hoy, bueno, pues pueden aprender y pueden tener una diversidad de historias en Instagram y ver mucha información en Facebook, pero pueden pasar mucho tiempo o jugando o leyendo. Y este tiempo, el pasar mucho tiempo sentado en el baño, aumenta la posibilidad de justamente hemorroides. Entonces, importante es ir con el tiempo y enfoque, o sea, a lo que voy, ¿sí? Para poder tener un sano ambiente a la hora de evacuar, porque no nada más se trata con comida y con en la parte de medicamentos. Lo primero a revisar es justamente el ritual a la hora de evacuar, ¿sí? Recuerden que un buen estilo de vida es eso, revisar todo lo que está embonando en el estilo de vida, toda la que genera calidad o poca calidad a nuestra vida como tal. La ingesta de líquidos también es súper importante, reconociendo que lo que nosotros terminamos o con lo que nosotros evacuamos es justamente el resultado entre las fibras y el líquido, ¿sí? Entonces, algo importante es consumir entre 1.5 y 2 litros de agua natural. Yo me iría, esto es lo que marcan las recomendaciones de la población, pero recuerden que la población, cuando se habla de la población, se habla en general, es si tienes cercanía con algún profesional de la salud que te ayude a valorar cuánto es la ingesta real que tú tienes que consumir de líquido, si es que sobre todo estás muy desconectado de tus percepciones de sed, porque esto ocurre. Si estuviéramos abiertos a reconocer tengo sed, es momento de tomar agua y conectados con nuestras sensaciones, pues no necesitaríamos que alguien nos calculara la ingesta. Pero lamentablemente hoy a veces nos hidratamos, y lo pongo entre comillas, con café, con bebidas azucaradas, con jugos, que en realidad es que no nos hidratan y que no juegan este rol tan importante como el consumo de líquidos de 1.5 a 2 litros de agua. Hay una fórmula, hay varias fórmulas para poder calcularlo. Por ahí en el episodio del podcast donde platicábamos con Marcela, en la segunda temporada de Ser Nutritivo Podcast, platicábamos sobre diferentes formas para poder saber cuál es la ingesta que tú necesitas de agua. Pero bueno, al menos sí estar entre 1.5 y 2 litros de agua antes de considerar la ingesta alta de fibra, ¿sí? Porque si tú no has mejorado tu consumo de agua y consumes fibra, ojo, vas a hacer un tapón. Entonces, antes de considerar consumir más fibra, llámese en alimento o llámese en un suplemento de fibra, revisa cómo está tu ingesta de agua, ¿sí? El efecto terapéutico de la fibra se ha encontrado en el caso de suplementos arriba de 15 gramos. Entonces, bueno, si ya vas a tener la necesidad de suplementar fibra, pues revisa que sean al menos 15 gramos. Aunque aquí entra un punto bien importante, suplementar fibra es muy pocas veces la solución.
No lo digo yo, lo dicen las investigaciones que se han puesto justamente a valorar en varias partes de la población y por mucho tiempo qué tan benéfico resulta estar suplementando fibra si no hay un cambio de hábito sobre horario para evacuar, consumo de agua, mejoran la calidad de los alimentos y se ha visto que es mínimo. Entonces, hablando de que como beneficio a largo plazo, pues lo ideal es empezar a consumir alimentos ricos en fibra. El requerimiento de fibra es entre 20 a 25 gramos cuando el estreñimiento es muy fuerte y no hay esta sensación de bola atorada en la parte del recto, entonces se puede llegar a consumir hasta 35 gramos, pero esto es importante si no hay esto, porque es esa sensación, porque si la hay, la va a empeorar, ¿sí? Y bueno, esto es como en la parte de lo dietético. Hay algo muy interesante actualmente que está también, y ya tiene rato, en tela de investigación, que es el consumo también de probióticos. Antes de entrar a esto, me gustaría platicarles también un poquito sobre, con esta comparativa de la que les hablaba, de consumir fibra en suplemento o consumirla en el alimento. Hay una investigación que se me hizo muy bonita, muy atractiva, porque analizaban la mejoría del consumo de fibra a partir de las cerezas, de las ciruelas, perdón, que sabemos que son muy altas en fibra, y consumiéndola contra el consumo de psyllium plantago, que también es uno de las fibras más populares que existen, y se veía que había mucho más beneficio en el consumo de la fibra alimentaria, o sea, proveniente del alimento, que realmente en el consumo como suplemento. Entonces sí es mucho más importante modificar el consumo de fibra. Y pareciera para muchos que suena fibra y nos cuesta como mucho trabajo pensar, ¿cómo le hago para poder cubrir estos 25 gramos de fibra? O sea, la realidad es que las recomendaciones de nutrición son muy básicas y simples al mismo tiempo. O sea, tú cumples 25 gramos de fibra si agregas a tu día porciones de al menos 2 porciones de verdura, 2 o 3 porciones de fruta y cereales integrales. A lo mejor de tus 4, 5, 6 porciones de cereales que te llegues a comer en el día, pues te asegures que la mitad, de preferencia todas, sean de cereales integrales. Si es así, pues automáticamente empiezas a cubrir estos 25 gramos de fibra. O sea, realmente no es complicado. También algo muy importante es la variedad de las fibras. Tal vez tú digas, no, pues es que yo sí cumplo con estas porciones que hoy estoy contándoles por aquí, sí cumplo con frutas, sí cumplo con verdura, pero siempre como jitomate, pero siempre mis frutas, siempre es plátano y siempre es papaya. La variedad es algo muy importante en la salud digestiva. Cada vez se sabe y se refuerza más esto, porque además cuando nosotros nos estamos nutriendo a nuestra microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal requiere variedad para poder ser variada ella misma. Entonces es súper importante el hecho de estar consumiendo variedad en las frutas, variedad en las verduras, variedad en los cereales también. Y al cubrir esto, al estar comiendo tanto variado como tener presente, asegurar tener presente, de preferencia en cada tiempo de comida, fruta, verdura y cereal, ¿sí? Que no necesariamente es cereal integral, porque también esta connotación que le hemos dado al cereal integral es el pan de caja, en ese que está pintadito, color como cafecito. Eso no tiene fibra, eso sí está pintado, eso es mínimo la cantidad de fibra. Busquen un pan real, vayan a la panadería y pídanle que le rebane. Si ustedes tienen forma de hacer su pan, hagan su pan, así sea de avena, ¿no? La avena no es mala, así sea de que consuman a lo mejor combinaciones entre harina de arroz, harina de quinoa, pero háganlo de preferencia en casa o busquen realmente panes que sean de buena calidad, porque no es difícil cubrir 25 gramos de fibra, en realidad es que no es complicado. Y en el caso, por ejemplo, de los probióticos, que vamos a hablar un poquito, hace falta evidencia. Lo que dicen la mayoría de las investigaciones es que hace falta evidencia para poder decir que se puede tratar la enfermedad o el problema del estreñimiento crónico con probiótico, pero hay evidencia débil de que hay algunas cepas en particular que pueden ayudar al tratamiento del estreñimiento crónico como una parte de la intervención. O sea, no como la única parte. Si tú tomas probióticos, pero no mejoras tu consumo de agua, no mejoras tu consumo de fibra, no mejoras tu movimiento, te la pasas sentado todo el tiempo, no te das tiempo para ir a evacuar, no revisas tu postura al evacuar, no estás presente a la hora de evacuar y estás distraído, no va a funcionar. Como todo no es aislado, las recomendaciones deben de ser juntas, ¿sí?
Y las cepas son como tipo comunidades, ¿sí? Como tipo familias dentro de la microbiota. Las cepas que más se han estudiado y donde se ha encontrado más evidencia, porque también no todas las cepas, no todos los probióticos son para todos los problemas digestivos. Hoy se sabe que existen cepas que están como mucho más ligadas al tratamiento, a veces del síndrome de intestino irritable, algunas que están más ligadas al tratamiento depresivo, de infecciones vaginales. O sea que hay unas como que les gustan más ciertas zonas y tienen efectos benéficos sus resultados, ¿sí? Lo que ellas producen allá dentro de nosotros para ciertas funciones. Particularmente para el estreñimiento crónico está la bifidobacteria, que es Lactis HN019, es la que tiene un poquito más de respaldo. También la Lactis 173010. O sea, fíjense qué importante es revisar el probiótico. O sea, la mayoría de la gente va a la farmacia y pide un probiótico, ¿no? Y no le importa si es de Simi o no le importa si es el probiótico que dice qué cantidad de cepa, ¿no? Y sí es importante. Los probióticos deben de ser como parte de, en el caso de que sean considerados como un tratamiento, deben de ser específicos, ¿sí? En el caso en el que no tengas ninguna patología y lo único que quieres es estar como ayudando a tu microbiota a que se esté regenerando, pues puedes buscar uno que tenga una buena diversidad de cepas. Pero estas particularmente son las que más correlación se ha visto a la mejoría en el estreñimiento crónico como tal. Y bueno, pues pensé que iba a estar más largo este en vivo, pero la ventaja es que hablo muy rápido, entonces no estuvo tan largo. Por acá leo ya algunos en Facebook. Por acá, hola Joana, hola Fer. Cintia, después del embarazo empeoró. Hay varios factores, Cintia, que están relacionados con la parte del embarazo. La suplementación de hierro puede generar un estreñimiento secundario. Por eso también desde que se empieza a suplementar el hierro en el embarazo disminuye un poco la movilidad. También definitivamente el aumento de la progesterona, que es la hormona del embarazo, es una hormona relajante, es una hormona que nos hace sentir relajados porque se requiere la relajación para dar vida y de hecho pues también disminuye el movimiento intestinal. Entonces sí es una característica que muchas mujeres durante la fase del embarazo y después del embarazo pueden tener un poco de esto. Revisa nada más cómo estás en estos hábitos, ¿no? Revisa este punto de si estoy tomando agua, si me estoy moviendo, si estoy dándome tiempo para evacuar. También muchas veces después del embarazo resulta que la dificultad para evacuar no es a razón de un problema de movilidad, sino también de hábitos, porque con niños pequeños en casa el trabajo se carga más y a veces ni tiempo tienes para ir al baño y literal vas al baño y vas como para poder ver el Facebook o para poder contestar o para poder tener un tiempo para ti, y es importante que estés presente totalmente a la hora de evacuar. Fer por acá dice, yo igual después del embarazo todo cambió, por lo que hablamos, ¿eh? Es súper importante. Además, las hormonas sí juegan un papel importante. Si observamos también la relación que hay sobre las diferentes fases en el ciclo menstrual, previo a, bueno, la fase lútea, que es poquito antes de que llegue la menstruación, también hay un cambio en la movilidad intestinal, porque por eso es muy común que las mujeres, o vemos esta relación, 3 mujeres por cada hombre que experimenta estreñimiento, porque sí hay un efecto de las hormonas en nuestro movimiento intestinal. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias. Qué bueno que les gustó la información, Fati. Qué gusto que andes por acá, Claudia. Qué gusto, Genis, que te conectaste por acá en Instagram. Si alguien tiene dudas, bueno, pues hay un poco de espacio, todavía tiempo para responder algunas inquietudes. Gracias, Juan Martín, por andar acá. Gracias, mi querida Patti, por andar acá. Iliana, Emanuel, gracias. Qué bueno que se conectan. Mi querida Miss de la Piz, una gran doctora uróloga, que ojalá vayan y conozcan a sus redes sociales. Está haciendo un podcast muy divertido sobre cosas que no se hablan, desde sexualidad y cosas que necesitamos también saber. Se las recomiendo que vayan por allá a Miss de la Piz y la busquen en las redes sociales. No sé si anda en Facebook, pero sí sé que anda en Instagram. Lorena por acá, acostumbrada a ir al baño cada tercer día toda la vida. Bueno, pues podríamos considerarlo como algo normal si al menos evacúas con esa frecuencia, siempre y cuando no cumplas con los otros criterios de los que hablábamos, de una sensación incompleta a la hora de evacuar, que no consideres el que tengas esta consistencia en las heces como tipo caprinas de las que hablábamos. Revisen este punto, revisen este gráfico que existe sobre los tipos de las heces y observen sus heces. Es una recomendación que les hago mucho a mis pacientes y que les causa mucha risa
la primera vez que se las cuestiono, ¿no? Desde que se las cuestiono antes de recomendarles de a ver cómo son tus popós. Y les pido que me hagan de manera gráfica un poco la explicación de cómo son y muchos de ellos de manera impresionante contestan, no sé, nunca las veo. Simplemente le bajo y tan tan, pero es importante observar nuestros desechos. La calidad de nuestras heces puede estar hablando de cómo está nuestra salud digestiva. Esto es importante y bueno, pues está esta escala de Bristol que pueden valorar, en donde ustedes ahí podrían decir, híjole, pues si estoy haciendo así como bolitas juntas, probablemente sí hay estreñimiento, entonces empezar a monitorear qué tan frecuente es y revisar estos hábitos antes de querer tomar cualquier medicamento laxante. Sobre los medicamentos que existen, sobre los laxantes que existen, sí hay fármacos que pueden dar solución a algunas personas que tienen estas características de estreñimiento crónico, más lo ideal es incluirlo una vez habiendo evaluado que las personas estén cubriendo estos puntos de tener una buena higiene, digámoslo, alrededor de la evacuación. Y Fati por acá pregunta, además del cambio de hábitos y todas las recomendaciones, si fuera necesario suplementar, ¿qué suplementos recomendarías? Fíjate que aquí depende mucho la consistencia de las heces. Si es, el problema principal es la consistencia, es el retraso, si hay gases o no hay gases, esto es importante, porque a veces antes de suplementar fibra, yo recomendaría comenzar a suplementar probiótico y dar una dieta rica en fibra. Esta sería como mi primera recomendación antes que suplementar la fibra por sí sola. Se sabe, por ejemplo, ahorita que hablábamos del psyllium, se sabe que el psyllium pues sí ayuda. Se sabe, hay algunos que son como, que ayudan a dar como suavidad a las heces también, pero la realidad es que a muchas personas este tipo de fármacos y de suplementos les causan mucha inflamación, les causan muchos gases y si ya hay síntomas de gases e inflamación, no deberían de darse. Sí estoy hablando de esos que vienen en forma como de algunos como jarabes. Algo también súper importante de suplementación que a veces no se considera relacionada a la parte de la digestión es el magnesio. Hablábamos por ahí, hicimos un en vivo hace varias semanas atrás sobre el magnesio y el dar magnesio puede ayudar muy bien a la movilidad intestinal. Entonces, en cuestión de suplemento, antes de dar fibra, yo me iría más por suplementar, dar una buena ingesta de fibra alimentaria, suplementar este tipo de cepas de las que hablábamos de probióticos y asegurar la ingesta de magnesio, que eso creo que ayuda mucho más a mediano o largo plazo o es más significativo que solamente dar fibra como tal para tratar el estreñimiento. Tal vez para tratar el estreñimiento ocasional pueda funcionar la fibra. Si por ejemplo el fin de semana te fuiste a comer mal, ¿sí? Y pues no hubo ni fruta, no hubo ni verdura, no hubo ni cereales integrales, la cantidad de fibra fue muy baja, probablemente consumas un poco de fibra, llámese Agiolax, Plantaben, Metamucil, cualquiera de estas marcas, y te va a ayudar. Pero de manera a largo plazo vas a estar dependiendo de consumirlas si es que tu estreñimiento es crónico. Entonces, para lo crónico yo me iría más a tratarlo con suplementación de magnesio, con probiótico, pero antes sí o sí haber revisado estos puntos de los que hablábamos el día de hoy sobre como los hábitos alrededor de la evacuación, que es desde postura, darte tiempo, horario, tomar agua, moverte, porque muchas veces esto es lo que causa en realidad el problema del estreñimiento crónico. Y de hecho, si observamos al pensar que esto ocurre principalmente en las mujeres, pues hay que considerar el hecho también de cómo estamos viviendo las mujeres hoy en día. Yo les hablaba de que la digestión corre por parte principalmente del sistema nervioso central parasimpático, que es aquel que se encarga de que estemos relajados, es como nuestro interruptor que nos dice, y bájale tantito, pero entonces si vivimos en estrés, el proceso de digestión se dificulta. Y una realidad cultural, social que estamos viviendo las mujeres desde hace varios años es justamente muchos factores de estrés, ¿no? Esta idea de ser super mujeres, que todo podemos, que trabajamos, que además lavamos todo cuando llega a casa porque coronavirus y los niños y las clases y bla, 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 pues ni siquiera, no solo no nos damos tiempo para evacuar, no nos damos tiempo para relajarnos. Entonces, pues es en general todo un estilo de vida lo que hay que evaluar. Como siempre, la alimentación es solamente un puntito dentro de la salud, la salud es multifactorial.
Ay, qué triste que no se escuche muy bien. Por acá no supe, Carla, pero gracias por decirme. Y pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Carla por acá ponía cuáles son las cepas específicas. Las hice mención hace un ratito, Carla. Voy a intentar dejar grabado el en vivo si es que Instagram me lo deja, me lo permite, si no en Facebook. Espero que por allá quede. También los en vivos los he estado subiendo a el canal de YouTube de Ser Nutritivo Podcast y bueno, por allá encuentran más información. Hay de hecho dentro de Ser Nutritivo Podcast una entrevista muy interesante con una especialista y apasionada en los temas de digestión, que la encuentran en redes sociales como Intestino Sano, que les recomiendo que conozcan bastante. Particularmente ella es muy apasionada de la microbiota, entonces Carla, si te llama la atención el tema de la microbiota, te recomiendo que conozcas a Paloma Barrera. Por ahí hay una interesante, muy interesante entrevista que tuve el gusto de realizarle a Paloma en Ser Nutritivo Podcast, que encuentras en Spotify y que encuentras en YouTube. Bueno, pues ya me sirvió aquí de comercial con lo que estamos haciendo siempre para ustedes, para dar educación en nutrición y complementar para quienes son pacientes y quienes no, porque creo que las redes sociales necesitan empezarse a llenar de esta información. Pues les agradezco mucho haber estado presentes en este en vivo, tanto a quienes estuvieron en Facebook como quienes estuvieron en Instagram. Muchas gracias por su tiempo. Sé que el tiempo es el recurso más valioso y realmente espero haberle abonado algo y que pues lo consideren también como un dar y dar, ¿no? Yo les cambio, les doy esta información que yo valoro muchísimo sobre lo que es la nutrición y lo que hace en la vida de las personas y en algunas condiciones en especiales como las que hablamos hoy de estreñimiento crónico. Pero, y pues espero que ustedes también utilicen esta información de la misma manera. Muchas gracias por haber estado por acá. Tenemos otro en vivo programado en las siguientes semanas. Ahora sí vamos a hacer el en vivo para platicar sobre el hierro. El hierro es un mineral muy importante que necesitamos empezar a prestar atención como todos los micronutrientes. Entonces nuestro siguiente en vivo del mes de septiembre va a ser dedicado al hierro y para el mes de octubre, ahora sí, sí o sí, platicamos sobre síndrome de intestino irritable. ¿Les parece? Muchas gracias por haber estado.